Un poco, la verdad. Vale, ya está. Bueno, iba a deciros que me ha preguntado Miriam que ha visto pues, que esto es de cara al examen del miércoles. Pues dice que en algún examen mío, pues que ella ve pues que efectivamente cuando, por ejemplo, calculo, no sé, la moda, por ejemplo, pues si pone la moda es el dato más repetido, o cuando calculo la mediana explica un poco cómo se hace, pues hombre, en el examen lo normal es ponerlo, tampoco hace falta que te ocupe un montón con una breve explicación, pero lo que no vale es, por ejemplo, decir moda igual a 2 y nada más. O sea, eso no, porque no sé si sabes qué es, si es casualidad, si es que has hecho un poco el vistacillo al de al lado y le has puesto un 2. Entonces hay que poner un poco, una mínima explicación. O al hacer la mediana, pues la mediana no se puede ver a simple vista. Pues todo lo que tú tienes que hacer lo pones. El rango obviamente, pues bueno, el rango es muy sencillo, pero con todo en principio deberíais de intentar poner algo, para que no simplemente sea el valor. Vale, tenéis que traer calculadora y demás. Bueno, pues vamos a terminar. Si luego tenéis alguna... Bueno, mañana tenemos clase, pero vienen los otros. Si al final ahora alguien tuviera alguna duda del examen, pues al final de la clase que me levante la mano cuando quede un ratito y os lo explico. Vamos a terminar un poquito ya la hoja esta de combinatoria que se nos está terminando al final entre examen y fiesta y todo. A ver, el último ejercicio que hicimos, creo que fue el 10. Me suena que fue el 10 con el otro tramo. Así que vamos a seguir con el 11. No, matemáticas. Vale. ¿Qué es hombre es un dios? Bueno, ¿recordáis un poco las técnicas de combinatoria? Teníamos el diagrama en árbol, estaban las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Vale, pues os voy a leer un ejercicio, vais a intentar pensarlo. Nada, esto se piensan en 2 segundos, es o te sale o no te sale. Vale, así que os lo leo, que es muy cortito, no hace falta que lo copiéis y lo intentáis. ¿El 10? El 11. No sé si he dicho 10, me he equivocado. Es el 11. Bueno, pues fijaros qué dice el problema. En una fiesta de 20 personas, todos los asistentes se saludan entre sí estrechándose la mano. O sea, es como si, aquí no somos 20, pero da igual. Si estuviéramos nosotros, pues yo tendría que estrecharos la mano a todos, vosotros a su vez a todos, o sea, todo el mundo se tiene que saludar. La pregunta es, ¿cuántos apretones de mano habrá? O sea, ¿cuántas veces va a haber un apretón de manos? Siendo 20 personas que se saludan, pues obviamente de cada 2 personas. A ver qué pensaríais, o qué pensáis que hay que utilizar de todo lo que hemos visto. Hay que ir haciéndose preguntas. ¿Importa el orden? ¿Se repiten? ¿Intervienen todos al saludarse? En fin, ese tipo de preguntas. Cuando alguien crea que sabe qué es lo que hay que usar, lo puede decir. A veces es más fácil también ir descartando lo que no. Dices, esto no es, o esto tampoco. ¿Qué opináis? ¿Alguien opina alguna cosa? Vale, a ver, Miriam cree que son permutaciones. En las permutaciones, si te fijas, tienen que aparecer todos. O sea, permutaciones, por ejemplo, lo usamos un día, que no sé si eran 10 atletas y dijimos, ¿cuántas formas hay de llegar a la meta? De llegar todos a la meta. Eso era 10 permutaciones de 10, porque las 10 personas tienen que llegar a la meta. Pero cuando aquí tú tienes 20 y se saludan, ¿quiénes intervienen al saludarse? ¿Cuántas personas intervienen? 2. O sea, en cada saludo intervienen 2 personas. O sea, que todas no están interviniendo en un saludo. Permutaciones no son. La pregunta más importante es preguntarse que si importa el orden. Cuando yo me saludo con Alejandro, ¿el saludo que yo le doy a Alejandro es el mismo que el que Alejandro me va a dar a mí? O sea, eso cuenta como un saludo, ¿no? O sea, que no importa el orden en el que yo diga cómo ha sido el saludo. Entonces, como no importa el orden, eso es lo más fácil para saber que son combinaciones
de 20 personas elegidas de 2 en 2. Porque no importa el orden en el que se produzca el saludo. Las combinaciones, la diferencia con lo demás es que en una combinación el orden no importa. Vale, entonces son combinaciones de 20 personas elegidas de 2 en 2. Y os acordáis que esto era el número combinatorio 20 sobre 2. ¿Os acordáis, no? Bueno, lo tenéis si no en la teoría. Y también, ¿y esto ahora cómo se calculaba? ¿Os acordáis que esto era factorial de 20? Luego abajo poníamos factorial de 2 y se añadía el factorial de la resta, que es 18. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que calcular. Y ahora lo que hacemos es, vamos desarrollando el factorial de arriba hasta llegar al mayor de abajo. O sea, 20 por 19, y como me encuentro en 18, paro. Porque así lo puedo simplificar con el que tengo abajo. ¿Veis? Este y este los podemos quitar. Y entonces nos queda 20 por 19 y el factorial de 2, 2. Y en vez de hacerlo esto con calculadora y dejarlo de líos, se divide primero 20 entre 2, que da 10, y 10 por 19, 190. O sea que habría, en esa reunión, habría 190 saludos distintos, si todas las personas se saludan. Vale. Bueno. Vale. Venga, pues me voy a saltarme el 2, que yo creo que los podéis saber hacer. Me voy a pasar al 14. Si acaso luego vuelvo otra vez, pero de momento me voy al 14. Si vais teniendo alguna duda de alguno, cuando eso me decís. Bueno, pues a ver que... Lo mismo, os voy a dejar un poco pensarlo, ¿vale? En este a lo mejor conviene que os hagáis una especie de... un dibujillo, un esquema de lo que yo voy a decir. Dice la pregunta, ¿de cuántas maneras pueden sentarse 7 personas en una mesa redonda? No sé si estáis copiando, pero lo repito. ¿De cuántas maneras pueden sentarse 7 personas en una mesa redonda de forma que 2 de ellas siempre estén juntas? ¿De cuántas maneras se pueden sentar 7 personas en una mesa redonda de manera que 2 siempre estén juntas? Pues imagínate que vais a cenar 7 personas de la clase y resulta que tú quieres estar siempre sentado al lado de Natalia. Pues ¿cuántas posibles combinaciones hay de manera que tú y Natalia siempre estéis pegados? Eso se refiere. A ver qué opináis. A lo mejor os puede ayudar a hacer una especie de dibujito de una mesa con 7 sillitas, un poco así. Intentar un poco haceros la idea, a ver cómo... Y colocáis, pues, yo qué sé, 2 sillas, las ponéis en otro color, como que esas 2 sillas no pueden cambiar. Pero si pueden cambiar, ¿no? Me refiero que como que no las mováis para que de momento esas 2 personas estuvieran ahí sentadas. O sea, realmente, mira, si tú dibujas aquí la... Oh, vaya mesa, espérate, voy a dibujar aquí. Eso es un desastre. Tú tienes aquí una mesa redonda y tienes aquí tus 7 sillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Tienes ahí tus 7 sillas. Y hay 2 personas que tienen que estar siempre juntas. Pues ¿dónde las queréis sentar? Las siento aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí va una, que la vamos a llamar persona 1. Y aquí vamos a sentar a la persona 2, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo ahora aquí pongo, imagínate, a Miriam, a Javier, a yo que sé, a quién más por aquí, si ahora estas 2 personas, por lo que sea, estuvieran aquí, si yo sigo poniendo aquí a Miriam, a Javier, o sea, la mesa es redonda, entonces da igual que estos 2 estén aquí, 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 aquí o aquí o aquí, porque al ser redonda, depende de por dónde mires la mesa, la colocación es la misma.
No sé si me pero explico. la silla no es la misma. La silla no, pero la colocación sí. O sea, a ti te da igual decir, como si en Navidad te sientas tú y tu hermano y luego va tu padre y tu madre, tu abuela, tu abuelo y tu tía. Da igual decir ahora yo, mi hermano, mi padre, mi madre. O sea, es la misma ordenación, Y lo habría único que que- la mesa está girada. Habría que contar si le dan la vuelta a ellos. A ellos sí, porque esa ordenación es distinta. No es lo mismo que estén aquí así que al revés ellos dos. Eso sí que cambiaría la ordenación. Pero da igual dónde estén sentadas las dos personas, porque como la mesa es redonda, pues eso no afecta. Pero sí que afecta el cambio de los dos. Eso sí. Es complicado. Pues. Pensad a ver qué se os ocurre. ¿Pueden ser variaciones? Pueden ser, tú que dices variaciones sin repetición. ¿Y qué pondrías? ¿Variaciones normales de qué? De 7 personas. de 7 personas. So, tenéis que fijaros más bien en el dibujo. A ver, fijaros, yo tengo ahí las dos personas colocaditas en su sitio. Vale. Y ahora tengo otras 5 aquí. ¿Qué puedo hacer yo con estas 5 personas? Colocarlas como a mí me dé la gana en estas 5 sillas, ¿no? O sea, eso serían permutaciones de 5. Son todas las formas que hay de mover a 5 personas en 5 posiciones. Intervienen las 5, no hay repetición porque la que se sienta aquí ya no puede sentarse otra vez de nuevo en otro sitio. Entonces son permutaciones de 5. Estas son todas las formas que hay de mover a 5 personas en 5 sillas. Es como lo de colocaros en fila. Realmente esta mesa, aunque es redonda, o sea, vosotros podéis coger y estirar la mesa. O sea, si tú en vez de verla en redondo la estiras, sigue siendo una ordenación en línea. Entonces, estos son permutaciones de 5, que si se calcula, esto es 5 factorial. Y esto, pues nada, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, 120. Vale, esas son las formas. Vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo encima. Estas serían las formas de colocar a los otros 5. O sea, los que no están fijados, por así decirlo. Vale, las formas de colocar a las otras 5 personas son 5 factorial. ¿Entendéis eso, no? Claro, ¿qué pasa? Que ahora, si yo a estos, en vez de ponerlos así, les hago así, puedo otra vez colocar a los otros 5 y al haber movido estos de sitio es otra ordenación distinta. O sea que realmente sería esto por 2, porque va a volverse a repetir lo mismo si les cambio de sitio ahora a ellos. O sea, esto es como si yo aquí coloco a Miriam, Javier, Alejandro, Lucía y Sara, por ejemplo, ¿no? Y esta es una ordenación. Pero si yo ahora aquí coloco al 2 y aquí coloco al 1, esta ordenación no es la misma que había antes, porque el 1 y el 2 han cambiado de lugar. Entonces, estas 5 factorial formas se duplican. Sería el doble de esto. Pero hay que tener en cuenta, vamos a poner, hay que tener en cuenta que las dos personas que están juntas, hay que tener en cuenta que las dos personas que están juntas pueden intercambiarse entre sí. No sé si lo entendéis o si alguien no lo entiende, que me diga. Hay que tener en cuenta que las dos personas que se sientan juntas pueden intercambiarse. Entonces ahora es como si todo estuviera duplicado. Aparecen otras 2 factorial formas. O sea, es como si tuviésemos 2 por 120. 240. ¿Alguien necesita que lo explique más? ¿Se entiende bien? Vale. Bueno. Sí, vale. Venga, pues nos quedan ya poquitos. A ver, el 15 yo creo que os va a salir solo, o sea, no es muy complicado. Bueno, hay que saber lo que es un número capicúa. No sé si sabéis lo que es un número capicúa, pero que sí. ¿Hay alguien que no se acuerda de lo que es un número capicúa? ¿Tú no te acuerdas? Por ejemplo, un número capicúa es un número que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, 3200, esto y esto.
¿Ves? 3, 2, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 3. O el 838. 8, 3, 8, 8, 3, 8. Eso es un número capicúa, ¿vale? Que se lee igual de un lado al otro o al revés. Bueno, pues dos preguntas. Primera dice, ¿cuántos números de 5 cifras son capicúas? ¿Cuántos números hay de 5 cifras que sean capicúas de este tipo? Y luego también, ¿cuántos hay de 6 cifras? ¿De cuántas cifras son? De 5 y de 6. Yo creo que es como un poco de sentido común. Poneros así 5 rayitas para poner 5 posiciones. Intentad pensar en cada posición que podéis poner. Tened en cuenta que tienen que ser de 5 cifras. A ver, en la primera posición, ¿qué podemos colocar? ¿Qué cifras podríamos colocar en esa primera posición? 9. ¿Cuántas? 9. El 0 no, porque el 0 si no el número sería de 4 cifras. O sea que en esta primera posición realmente yo aquí puedo poner 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos hasta el 9. ¿Vale? No voy a colocar los dedos que son muchos. Vale, o sea que en la primera posición, por así decir, tenemos 9 opciones. ¿Vale? Ahora, para cada una de esas opciones, si yo coloco un 2, ¿qué podría colocar en la segunda posición? Cualquiera. Ahora, ¿pero cuántas opciones hay ahora? 9. Ahora son 10, porque si yo puedo poner el 0. O sea que ahora aquí en realidad sería 0, 1, 2 hasta llegar al 9. Eso para el 2 solo, ¿eh? O sea, para cada una de estas opciones, a su vez hay 10. O sea que otras 10. En la tercera posición vamos a suponer que hemos colocado un 9 ahora. ¿Ahora qué podríamos colocar en esta tercera posición? 10. Otras 10, desde el 0, 0, 1 hasta el 9. O sea, otras 10. Imaginamos que hemos puesto el 1. ¿Y ahora qué pasa con el resto de posiciones? Que ya no tengo posibilidades, porque ¿qué debería poner aquí obligatoriamente en este caso? Un 9 para que fuera capicúa. ¿Y qué debería poner en esta última? Un 2. O sea, es como si esto fuera por 1, porque las dos últimas posiciones están fijas ya. Yo solamente puedo variar las 3 primeras. ¿Entendéis? Puedo poner 9 cifras en la primera posición. El 0 lo quito. En la segunda posición puedo poner 10. En la segunda y la tercera también puedo poner 10. Pero en la cuarta y en la quinta ya no puedo elegir nada porque está todo fijado por lo que haya puesto en la primera y en la segunda. Y esta multiplicación, pues esto da 900. O sea que hay 900 números capicúas de 5 cifras. Esto realmente es un diagrama de árbol lo que hemos usado. Vale, y ahora a ver si así os sale ya el de 6 cifras, que es básicamente otra vez usar lo mismo. Pero pues lo único que tenéis que poner, en vez de 5 tenéis que poner 6. A ver qué pasa con los de 6. Solo tenéis que pensar realmente cuántos números van en cada posición, cuántas posibilidades hay en cada posición. ¿Cuántas opciones tenéis para la primera?
Otra vez son 9, porque el 0 hay que quitarlo. 9. Y ahora, para cada una de esas 9, ¿qué opciones tenéis para la segunda posición? 10, hemos dicho. Y ahora, para cada una de esas 10, ¿cuántas opciones hay? Para la siguiente otras 10, porque el 0 también nos vale. ¿Qué pasa ahora con la cuarta? Que ya es lo mismo que haya puesto aquí, con lo cual es por 1. La quinta, pues lo mismo que haya puesto en la segunda. Y la sexta, lo mismo que tenga en la primera. O sea que, sorprendentemente, hay el mismo número de cifras de 6 que de 5, que sean capicúas. Vale. O sea, la solución en este caso coincide. Lo que pasa que obviamente no sabemos qué números son. Y este ejercicio, si te piden esto, no hay otra forma de hacerlo, porque es inviable ponerse a buscar 900 números a mano que sean capicúas. Hay que hacerlo así. Vale. Bueno, pues ya vamos con los dos últimos. Quizá estos son los más... como los más complicadillos igual de la hoja. Bueno. A ver. A ver el 16. Bueno, pues vamos a intentar entenderlo primero. Dice el ejercicio, tenemos 3 libros distintos de lengua. Son 3 distintos, entonces vamos a llamarlos de alguna manera. Tenemos libros de lengua y como dice que son diferentes, pues les vamos a llamar L1, L2 y L3. ¿Vale? Libro de lengua 1, libro 2, el libro. También tenemos de matemáticas 2 libros distintos. Pues igual le llamamos M1 y M2. Y luego dice un libro de historia. O sea que de historia, pues nada, le llamamos H y ya está, porque como solo hay uno. ¿Vale? Bueno, pues en total tenemos 6 libros. Vale, pues la primera pregunta es, ¿de cuántas formas diferentes pueden colocarse en una estantería? O sea, en una balda de una estantería. Vale, el apartado A sería de cuántas maneras los puedo colocar. Por ejemplo, una colocación sería esta. Los 3 de lengua, los 2 de matemáticas y el de historia al final. Esa es una posible colocación. O también puede ser esta, L1, L2, aquí va el de historia, aquí va el de matemáticas, aquí va el otro de lengua y aquí va el otro de matemáticas. Esa es otra posible colocación. A ver qué os parece. Son todas las formas que hay de colocar 6 cosas diferentes en orden. Variaciones sin repetición. ¿Variaciones sin repetición de cuántos? ¿De qué elementos? Tienes que decirme de no sé cuántos elementos elegidos de no sé cuántos, no sé cuántos. De 6 elementos. De 6 elementos y los estás colocando de cuánto en cuánto. Los estás poniendo de 6 en 6 en realidad. Date cuenta que las variaciones que poníamos m tomados de n en n, los m elementos siempre eran más grandes que los grupitos que hacemos. Y aquí tú date cuenta que tienes 6 cosas y estás formando grupos de 6. O sea, ¿intervienen todos los libros en esas colocaciones? ¿O no? ¿Están interviniendo los 6 elementos en cada ordenación? Sí. Entonces, cuando intervienen todos, si os acordáis, eran permutaciones. Porque intervienen todos los libros en la ordenación. Son permutaciones sin repetición, porque los libros no son iguales. O sea que son permutaciones de 6. 6 factorial. 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Vale, y esto da 720. O sea que hay 720 formas de colocar 6 libros distintos en orden en una estantería. Vale. Mira, yo os voy a decir antes de seguir con una especie de esquemita para que sepáis bien distinguir las cosas. Cuando el diagrama de árbol sí que se ve bastante fácil porque no tiene nada que ver, pero
cuando a ti te ponen un problema, lo que debes preguntarte es, yo la primera pregunta que me hago siempre es, ¿importa el orden? Esto lo podéis copiar, es como un resumen. Tú te preguntas, ¿importa el orden en el que aparezcan, en el que yo dé la solución? Entonces, hay dos respuestas. Puedes pensar que sí o puedes pensar que no. Si el orden importa, esto ya automáticamente son combinaciones. Perdón, al revés. Si el orden no importa, que lo he dicho al revés, son combinaciones. Y las combinaciones no hemos visto más que las normales. Con repetición no hemos dado, con lo cual, combinaciones. Claro, este problema, por ejemplo, cuando yo coloco los libros, ¿importa el orden en el que los diga cómo se colocan? Obviamente sí. Entonces no son combinaciones, porque el orden importaba. Y ahora, si son combinaciones, te preguntas, la siguiente pregunta es, ¿intervienen todos? ¿Intervienen todos los elementos que yo tengo? Entonces hay dos respuestas, que sí o que no. Si intervienen todos, son permutaciones. Y si no intervienen todos, son variaciones. Bueno, y luego ya obviamente pues piensas si se repiten o no, pero así ya puedes un poco saber para dónde vas. Entonces, fijaros este problema de los libros, si le aplicamos este esquema. Yo digo, ¿importa el orden en el que coloque los libros? Sí, voy por aquí. ¿Intervienen todos los libros al ordenarlos en la estantería? Sí, permutaciones. ¿Ves? Permutaciones. O sea que con ese esquema se ve bastante fácil. Bueno, no siempre, alguno a lo mejor se puede un poco confundir, pero ese esquema suele funcionar en todo. Vale, este sería el apartado A. Y luego tenemos el B. El B se parece un poquito al de la mesa redonda. Tiene un poco ese tipo de planteamiento, pero no es igual. Ahora dice, ¿de cuántas formas diferentes pueden colocarse, pero de forma que los libros de lengua siempre estén juntos? ¿De cuántas formas puedo colocar los libros de manera que siempre los de lengua quedan juntos? O sea, por ejemplo, me valdría esto. Matemáticas, historia, lengua, 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 matemáticas. Esta me valdría, porque los tres libros de lengua, veis que están juntitos. También me vale esta. Historia, lengua 3, lengua 1, lengua 2, matemáticas, matemáticas. ¿Veis? También están juntos. O sea, aunque no estén en el orden 1, 2, 3, eso da igual. Pero ¿cuántas formas hay de hacer esas ordenaciones, pero que los de lengua siempre estén juntos? Daros cuenta que si el total de formas es 720, aquí nos tiene que salir algo más pequeño de 720. Bueno, pues nada, a ver, hay que hacerse aquí, hay que colocarse aquí 6 posiciones, ¿vale? Y vamos a empezar un poco por orden. Vamos a imaginar que los 3 libros de lengua los coloco aquí. ¿Vale? Yo los coloco ahí. Los 3 libros de lengua los pongo aquí. ¿Vale? En las 3 primeras posiciones. Entonces, vamos a ver cuántas formas habría de ordenar, pero dejando siempre los de lengua en esas 3 posiciones primeras. ¿Vale? Bueno, los de lengua ya están ahí. Me olvido de ellos. ¿Qué tengo ahora? Tengo 3 elementos distintos, que son los 2 de matemáticas y el último es de historia. O sea, son 3 cosas que tengo que ordenar como yo quiero. ¿Importaría el orden en el que coloque esos 3 libros? Sí. ¿Intervendrían los 3 libros al colocarlos aquí? Sí. O sea que son permutaciones de 3. ¿Vale? Esas son las formas que tengo de colocar los 3 libros de matemáticas y de historia. ¿Vale? Ahora lo calculo. ¿Pero qué ocurre? Que imaginad que yo decido de una de esas formas, digo, vale, pues lo voy a dejar así, M1, historia, M2. Esta es una de las opciones que habrá aquí dentro. Pero claro, una vez que yo he fijado estos 3, ¿qué pasa con los de lengua? ¿Que yo qué puedo hacer con ellos a su vez? Moverlos como quiera. Puedo poner lengua 1, lengua 2, lengua 3, lengua 1, lengua 3, lengua 2, en fin, puedo variarlos.
Entonces, ¿importaría el orden en el que coloque esos 3 libros de lengua? Sí. ¿Intervendrían los 3 libros de lengua también? Sí. O sea que son permutaciones de 3 por permutaciones de 3. Estas serían las formas, por si lo queréis copiar, formas de colocar los libros de lengua. Voy a poner así un poco resumido. Y estas serían las formas de colocar el resto. Y eso no es lo mismo que permutaciones de 6, porque permutaciones de 6 es lo de antes, es moverlos todos, pero ahí no estás diciendo que los de lengua estén pegados. Yo aquí estoy diciendo que coloco los de lengua en estas 3 posiciones y los muevo entre sí, y a su vez los otros 3 que tengo los reordeno también como yo quiera. Entonces nada, esto ahora lo calculo. 3 factorial por 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1, ¿no? O sea, 6. Este también. O sea que esto da 36. ¿Vale? Pero no hemos terminado. Porque esto que yo acabo de hacer son 36 formas, pero suponiendo que los 3 libros de lengua están aquí. Pero claro, los libros de lengua pueden estar aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Cuántas opciones hay? 1, 2, 3, 4. ¿Lo veis que yo puedo mover ahora este bloque así para acá? 1, 2, 3, 4. O sea que realmente sería esto por 4. Porque yo ahora los libros de lengua a su vez los puedo colocar en otra posición distinta. O sea que serían 144 formas distintas de ordenar esos libros. Si acaso, para que no se os olvide, podéis haceros así y os ponéis así 3 y luego señaláis así, por ejemplo, y aquí señaláis otros 3 así, para que al menos os acordéis de dónde sale el por 4 ese, porque se os va a olvidar. Son las formas de reubicar los libros de lengua. Vale. No son difíciles los problemas, pero tienes que echar un poco ahí de... Sobre todo, cuanto más haces, pues más fácil te puede parecer. Vale, pues entonces ya el último es el 17, que se parece mucho a este. Es quizá un pelín más sencillo. Porque fijaros que ahora dice que en un estante hay 3 libros iguales de matemáticas, o sea, como son iguales, es como si fueran así. Luego hay 2 libros iguales de historia y un libro de biología. A ver, esto ya me ha cambiado aquí el asunto. Un libro de biología. Vamos a llamarle B. Y 4 atlas. Libros de estos de mapas. Pues le llamamos A y B. O sea que esos son mis elementos ahora. 4 atlas, 2 de historia, 3 de matemáticas y 1 de biología, todos iguales. Vale. Este en realidad, aunque tengo, como veis ahí, pues 10 elementos, hay repeticiones, algunos son iguales. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿cuántas colocaciones distintas pueden hacerse? A ver qué os parece. Intentad aplicar este esquemita. ¿Cuántas colocaciones diferentes hay de esos 10 libros en una estantería? ¿Qué pondríais? Lo del 10. ¿Tú qué has dicho? Lo del 10. ¿Cómo se llama el número? Sí. Ese tipo de 10 número. factorial. Sí. O sea, habéis preguntado, ¿importa el orden? El orden importa, porque no es lo mismo una colocación que otra. ¿Intervienen todos los libros? Sí. Y ahora, no está puesta la pregunta, pero ¿hay repeticiones? Sí, o sea que en realidad son
permutaciones, pero con repetición, porque hay elementos que están repetidos. ¿Vale? Es como si yo hago una ordenación y cojo un libro de matemáticas y otro de matemáticas y los cambio. Esa ordenación es la misma en realidad, porque son libros iguales. Vale, pues son permutaciones con repetición de 10 elementos que se pone arriba y aquí abajo se indican las repeticiones que hay. Las que se repitan una vez no hace falta ponerlas, pero hay un libro que se repite 4 veces, otro se repite 3 y otro se está repitiendo 2 veces. ¿Vale? Y el por 1 ese no hace falta, el 1 no haría falta ponerlo. Y la fórmula es 10 factorial, pero aquí abajo vamos dividiendo por estos factoriales. Es como si de los 10 factorial que hay en total fuéramos quitando aquellos que van duplicando. Bueno, pues nada, vamos a ir desarrollando el factorial de arriba hasta que nos encontremos con uno de abajo. ¿Veis aquí? 4 factorial para simplificarlo con el de abajo. 4 factorial. 3 factorial lo voy a calcular. Este no, porque así se va con el de arriba. Pero 3 factorial es 6, ¿no? 3 por 2. Voy a dejar 6. Y el factorial de 2 hemos dicho que valía 2. ¿Vale? Entonces, este y este los puedo quitar. También puedo quitar el 6 con el 6. Y podemos quitar también, por ejemplo, como 10 es 2 por 5, podríamos quitar 10 es 2 por 5, podríamos quitar este 2 con este 2. Y nos queda 5 por 9, por 8, por 7, por 5. Bueno, pues todo esto da 12.600 formas. Si alguien tiene ahí la calculadora, que compruebe a ver si... O sea, nos parecen muchísimas. A mí me parecía cuando empecé esto, decía, madre mía, o sea, son 10 libros, que parece que van a haber 60. Y tienes 12.000 maneras de colocar eso en una fila. Son un montón. Vale, pues este es el apartado A. Si os dais cuenta, este ejercicio es como igual que el anterior, pero todo es permutación con repetición, todo es con repetición. Vale, pues el apartado B, a ver si os sale a vosotros sin que yo diga nada. Como el de antes, ¿en cuántas ordenaciones aparecen juntos los libros de matemáticas? Intentad pensarlo como el de antes, pero teniendo en cuenta que ahora todo tiene repetición. Colocáis así 10 rayitas, aunque son muchas, pero bueno. Los libros de matemáticas, que son 3, tienen que estar siempre juntos. ¿Dónde los habéis colocado? Aquí para empezar. En las 3 primeras. O sea, es como si aquí yo dijera, los de matemáticas los coloco aquí y ahí se quedan, juntitos. ¿Y ahora cuántos me quedan? ¿Me quedan cuántos libros? 7. ¿Y qué tengo que hacer ahora con estos libros? Moverlos todos entre sí. Importa el orden en el que los coloque, van a intervenir los 7 libros, son permutaciones. Y como hay libros que están repetidos, son permutaciones con repetición de ¿cuántos elementos? De 7, y las repeticiones son 4 para el de Landas, 2 para el de historia. El de matemáticas no pongo aquí 3 porque los de matemáticas están ya puestos, ¿vale?
Esas son todas las formas de mover 7 libros a continuación. Pero los de matemáticas, ¿cuántas posibilidades hay para colocarlos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, tengo 8 posibles lugares donde puedo poner esos 3 libros en bloque. Entonces sería 8 por las permutaciones de 7, donde hay esa repetición. Entonces es 8 por, y ahora tenemos 7 factorial, y abajo 4 factorial y 2 factorial. Vamos desarrollando y cuando lleguemos al del 4 paramos. 4 factorial, paro. Y aquí tengo 4 factorial por 2 factorial. Así que este con este se va. Y lo que me queda es 8 por 7 por 6 por 5 partido de 4, perdón, de 2. El factorial de 2 vale 2. Y por ejemplo voy a dividir 8 entre 2. 8 entre 2 es 4, así que 4 por 7 por 6 por 5. He hecho esta división por si acaso. Esta división es esta. Vale, así que nada, pues eso es 28 por 30, ¿no? 840. 28 por 30. Sí. 840 formas. O sea, de las 12.000 que había, que estén los de matemáticas juntos, sería solo 840. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Y ahora ya parecido a este, hay otro apartado más, muy similar al anterior. ¿En cuántas de las ordenaciones tenemos siempre 2 atlas al principio y 2 atlas al final? O sea, los 2 atlas aquí al principio, el resto de libros y al final los otros 2. A ver si siguiendo el esquema del B. A ver, ¿alguien ha puesto algo ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora es esto. 2 atlas aquí, 2 atlas aquí. A ver, ¿qué habéis puesto? Permutación con repetición de 6 elementos, que son estos 6 de aquí. 2 y 3, 2 y 3, no 3 y 2. Eso da igual como lo pongas, donde uno se repite 3 veces y otro 2. O sea, son las formas de reordenar 6 libros con esta repetición. Y no tengo que ver ahora estos que hago con ellos, porque están fijados ahí. O sea, no puedo ahora decir como antes, los pongo aquí, porque antes estaban juntos, pero ahora están juntos y en ciertas posiciones, o sea que no los puedo tocar. Así que simplemente es esto. 6 factorial y abajo 3 factorial y 2 factorial. ¿Entendéis seguro? Porque son permutaciones de 6. Vale, pues 6 por 5 por 4 por 3 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Se va y se va. Y lo que queda es 6 por 5 por 4 partido por 2. 60. Vale. Bueno, pues con esto más o menos doy por terminada la hoja de combinatoria. Algún ejercicio a lo mejor se ha quedado sin hacer, yo he dejado hoy 2, no sé si de arriba había alguno. Si vais haciendo los que no estaban y no os sale la solución, pues nada, me decís si los hago aquí. Pero si os salen, se supone que en principio estarán bien. Vale, pues entonces nos vamos a meter en este ratito que queda un poquito ya con la probabilidad, aunque sea
No voy a poner el proyector porque queda poquito, pero os voy explicando un poquito así algún concepto nuevo y así os va sonando, ¿vale? Bueno, pues a ver, cuando yo os dije que la probabilidad es algo pues que está bastante presente en la vida cotidiana, casi la mayoría de las situaciones son aleatorias más que deterministas. Entonces, justamente, pues tenemos lo que acabo de deciros, dos tipos de experimentos en la vida realmente, que son los experimentos deterministas. Estos son los que no están sujetos a la probabilidad, o sea, son cosas 100% ciertas, ¿vale? Y luego tenemos los experimentos que son aleatorios, ¿vale? Los experimentos aleatorios pues son los que están sujetos al azar, ¿vale? Y en estos experimentos es en los que nosotros vamos a intentar asociar probabilidades a cada uno. ¿Vale? Yo quiero saber pues cuál es la probabilidad de que llueva mañana, cuál es la probabilidad de que saque una moneda o tire una moneda y me salga cara, cuál es la probabilidad de sacar un 6 al tirar un dado. O sea que a cada una de esas situaciones que pueden ocurrir ligadas al azar, les vamos a asociar un número y ese número es la probabilidad, ¿vale? Tenéis que saber que es muy importante que, lo voy a poner así un poco esquemático, pero cualquier probabilidad que calculéis, cuando las calculemos más adelante, siempre tiene que ser mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Es imposible que una probabilidad te dé menos 0, menos 1, menos 3, o que una probabilidad te dé 5, o sea, es imposible, ¿vale? Siempre la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. De forma que si la probabilidad es 0, es que es algo imposible, que nunca va a ocurrir, y si la probabilidad es 1 es que es algo 100% seguro, ¿vale? Eso es muy importante, lo digo porque en los exámenes a veces, como vais, pues eso, con prisas tal, hacéis un ejercicio, la probabilidad te sale 20 y ahí se queda. Pues eso no, lo podéis revisar, tachar, pero no dejéis eso que da la impresión de que no sabéis bien ni qué estáis haciendo, porque la probabilidad, ya os digo, no puede ser mayor de 1. Entonces, en un experimento aleatorio hay que conocer, por un lado, varias cosas. Hay que saber qué es el espacio muestral. Todo esto en los apuntes también está, pero así lo vamos un poco copiando. Bueno, pues el espacio muestral en un experimento aleatorio, lo voy a escribir, es el conjunto de todos los resultados posibles. Es el conjunto de todos los resultados posibles en un experimento aleatorio. En un experimento aleatorio. Y el espacio muestral se le suele llamar con una letra E mayúscula. ¿Vale? Siempre que veamos una E mayúscula, para nosotros va a ser el espacio muestral. ¿Vale? Conjunto de todos los resultados posibles en un experimento aleatorio y le vamos a llamar E. Vamos a poner un par de ejemplos de espacios muestrales. Voy a poner el valor. A ver, apartado A. Vamos a poner lanzamiento de 2 monedas iguales. Si yo lanzo 2 monedas al aire y son iguales, tengo que escribir ahora todas las posibilidades que hay, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es decir cómo vamos a llamar a la cara y a la cruz, porque eso es lo que ocurre cuando yo lanzo una moneda. Por lo general, siempre a la cara se le suele llamar C, que lo ponemos así como si fuera una leyenda, y a la cruz, pues con un símbolo de una cruz. ¿Vale? Así
Así es como se suele llamar a cara y cruz en este tipo de ejercicios. Entonces, si yo lanzo 2 monedas, el espacio muestral, ¿cómo sería? Se pone entre llaves, porque esto significa, cuando ponéis una llave, las llaves son conjuntos. Como aquí decía, es el conjunto, pues el conjunto es una llave. ¿Cuántos resultados o cuáles son los resultados al lanzar 2 monedas? A ver, serían cara y cara, ese es el primero, se me viene a la cabeza, cara y cruz, cruz y cara, o 2 cruces. Esos son los únicos resultados que hay al lanzar 2 monedas al aire. Esto porque son solo 2 y son más sencillos, pero claro, si en vez de 2 monedas fueran 4, ahí ya tendríamos que a lo mejor pensar en combinatoria primero para saber cuántas son, porque en ese caso serían 16 y habría que enumerar ahí las 16 formas, o sea, ya son muchas. Este sería el espacio muestral del experimento aleatorio de lanzar 2 monedas iguales. Vale, otro experimento que os tengo. Lanzamos 3 dados iguales. Bueno, pues nada, ya me quedo aquí. Tras de escribir cuál es, por si acaso mañana lo acabo, si queréis pensarlo. Dice, lanzamos 3 dados iguales al aire y sumamos las puntuaciones que nos salen. A ver qué espacio muestral pondréis ahí. Mañana lo acabaré y seguiré con lo que vienen los apuntes, ¿vale? Si estáis luego viendo el vídeo, pues si tenéis al lado esta hoja, pues igual os viene bien para ir siguiéndolo. Apagamos.